Hola, me llamo David Suchet y estás escuchando el podcast La Biblia en un año, donde nos encontramos con la voz de Dios y vivimos la vida a través de la lente de las Escrituras. Vamos a leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación, y hoy me voy a meter de lleno en esa historia. Es el día 329. Estamos leyendo el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, así como la carta de San Pablo a los Romanos. Paul's letter to the Romans chapters 13 and 14 and the Proverbs chapter 27, verses 15 through 17. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y Saulo consiente en su muerte. Saulo persigue a la iglesia, y aquel día se levantó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos fueron dispersados por la región de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Los hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran lamentación por él, pero Saulo asoló la iglesia y, entrando casa por casa, arrastró a hombres y mujeres y los encarceló. Felipe predica en Samaria. Los que estaban dispersos iban predicando la palabra. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunció al Cristo. Y las multitudes, unánimes, prestaban atención a lo que decía Felipe, oyéndole y viendo las señales que hacía. Porque de muchos endemoniados salían espíritus inmundos que clamaban a gran voz, y muchos paralíticos o cojos quedaban curados. Y había mucha alegría en aquella ciudad. Simón el mago. Pero había un hombre llamado Simón, que antes practicaba la magia en la ciudad y asombraba a la nación de Samaria, diciendo que él mismo era alguien grande. Todos le escuchaban, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este hombre es ese poder de Dios que se llama grande. Y le escuchaban, porque durante mucho tiempo los había asombrado con su magia. Pero cuando creyeron a Felipe, mientras predicaba la buena nueva del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hasta el mismo Simón creyó. Y después de ser bautizado, siguió con Felipe, y al ver que se hacían señales y grandes milagros, quedó maravillado. Cuando los apóstoles de Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, se la enviaron a Pedro y a Juan, que bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había caído el Espíritu sobre ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que el Espíritu se manifestaba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que todo aquel a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, tu plata perece contigo, porque pensabas obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad tuya, y ruega al Señor que, si es posible, te perdone la intención de tu corazón. Porque veo que estás en la hiel de la amargura y en el lazo de la iniquidad. Respondiendo Simón, dijo, rogad por mí al Señor, para que nada de lo que habéis dicho me acontezca ahora. Cuando hubieron testificado y hablado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, predicando el Evangelio a muchas aldeas de samaritanos, Felipe y el eunuco etíope. Pero un ángel del Señor dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Y él se levantó y fue, y he aquí que un etíope, un eunuco, ministro de Candes, la reina de los etíopes encargada de todo su tesoro, había venido a Jerusalén a adorar y volvía sentado en su carro. Estaba leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, sube y únete a este carro. Felipe corrió hacia él y, oyéndole leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré si alguien no me guía? E invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Ahora bien, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era el siguiente, como una oveja llevada al matadero, o un cordero ante su esquilador, calla y no abre la boca en su humillación. La justicia le fue negada. ¿Quién puede describir su generación, pues su vida es arrebatada de la tierra? Y el eunuco dijo a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta?
¿De sí mismo o de otro? Entonces Felipe abrió la boca y, comenzando por esta escritura, le contó la buena nueva de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a unas aguas, y dijo el eunuco, mira, aquí hay agua. ¿Qué impide que me bautice? Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando salieron del agua, los arrebató el Espíritu del Señor. Felipe y el eunuco no le vieron más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Asytus, y pasando, predicó el Evangelio a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13. Toda persona esté sujeta a las autoridades, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido instituidas por Dios. Por tanto, el que resiste a las autoridades resiste a lo que Dios ha establecido, y los que resisten incurrirán en juicio. Pues los gobernantes no son un terror para la buena conducta, sino para la mala. ¿No teméis al que está en autoridad? Entonces haz lo bueno, y recibirás su aprobación, pues es siervo de Dios para tu bien. Pero si obráis mal, temed, pues él no lleva la espada en vano. Es el siervo de Dios para ejecutar su ira sobre el malhechor. Por tanto, un debe estar sometido no solo para evitar la ira de Dios, sino también por el bien de la conciencia. Por la misma razón también se pagan impuestos para las autoridades. ¿Atienden a esto mismo los ministros de Dios? Pagad a todos ellos sus impuestos, impuestos a quien impuestos debe, ingresos a quien ingresos debe, respeto. A quien se debe respeto, honor, a quien se debe honor. Amor los unos por los otros, o nadie. Todo menos amarse los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido los mandamientos de la ley. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento se resumen en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley, un llamamiento urgente. Además de esto, ya sabéis qué hora es, como ya es hora de que despertéis del sueño. Pues la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando creímos por primera vez. La noche está lejos. El día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de la armadura de la luz. Comportémonos como de día, no en glotonerías y borracheras, no en libertinajes y desenfrenos, no en pleitos y celos, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para que la carne satisfaga sus deseos. Capítulo 14. No os juzguéis unos a otros. En cuanto al hombre débil en la fe, acogedlo, pero no por disputas de opiniones. Uno cree que puede comer de todo, mientras que el débil solo come legumbres. Que el que come no desprecia al que se abstiene, y que el que se abstiene no. Juzgad al que come, pues Dios lo ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Ante su propio Señor está en pie o cae, y será sostenido, porque el Señor es capaz de hacerle estar en pie. Uno estima un día mejor que otro, mientras que otro estima todos los días iguales. Que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que observa el día, lo observa en honor del Señor. También el que come, come en honor del Señor, pues da gracias a Dios, mientras que el que se abstiene en honor del Señor y da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Así pues, tanto si vivimos como si morimos, somos los señores. Porque para esto murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O a ti? ¿Por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque escrito está, vive yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua alabará a Dios.
Así que, cada uno de nosotros dará cuenta de si ante Dios, no estorbéis a un hermano, entonces sepamos más del juicio pasado unos de otros, sino más bien decidíos a no poner tropiezo ni obstáculo al hermano. Sé, pues, persuadido en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, sino que es inmundo para quien lo considera inmundo. Si tu hermano está siendo perjudicado por lo que comes, ya no estás caminando en el amor. No permitas que lo que comes cause la ruina de aquel por quien Cristo murió. No permitas, pues, que se diga que lo que es bueno para ti es malo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que así sirve a Cristo es acepto a Dios y aprobado por los hombres. Busquemos, pues, lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por la comida. En efecto, todo está limpio, pero está mal que alguien haga caer a los demás por lo que come. No está bien comer carne ni beber vino ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. El que tiene fe lo guarda entre sí y Dios feliz es el que no tiene razón para juzgarse por lo que aprueba. Pero el que tiene dudas se condena si come porque no actúa desde la fe. Pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Libro de los Proverbios, capítulo 27, versículos 15 a 17. Un goteo continuo en un día lluvioso y una mujer contenciosa son semejantes. Refrenarla es refrenar el viento o agarrar el aceite con la mano derecha. El hierro afila el hierro y un hombre afila a otro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias y te alabamos. Gracias por estar hoy con nosotros. Gracias por alimentarnos con tu palabra, con tu espíritu. Gracias por estar presente para nosotros y moldear nuestros corazones y encenderlos en llamas. Ayúdanos a amarte y a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que Dios mío chicos, oh Dios mío Hechos de los Apóstoles. Increíble. Quiero destacar un par de cosas. Una es que puede ser extraño que empezamos con el capítulo 8, versículo 1 y comienza con la palabra y que básicamente conecta el capítulo 7, versículo 60. Y así que usted podría haber pensado. Y entonces podrías haber pensado. Espera, ¿qué? Lo que sucedió de nuevo, esto fue cuando Esteban había sido apedreado y pusieron los mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y Esteban gritó, Señor, no les tengas en cuenta el pecado. Y cuando había dicho esto, se durmió el verso siguiente y Saúl estaba consintiendo su muerte. Eso es por lo que es una especie de, si usted se está preguntando, espera, ¿qué? ¿Qué es eso? Y justo después de esto, en básicamente el mismo versículo, capítulo 8, versículo 1 continuó, dice en ese día una gran persecución se levantó contra la iglesia en Jerusalén. Así que aquí a partir de Esteban, a continuación, otros cristianos fueron perseguidos y que está en un solo verso, el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consiente en su muerte. Ese es uno. Lo siguiente en ese día una gran persecución se levantó contra la iglesia en Jerusalén. Eso es 2 persecución en verso y luego 3 mismo verso aquí. Y todos fueron esparcidos por la región de Judea y Samaria excepto los apóstoles. Ahora esos 3 movimientos aquí es Saulo consintiendo la muerte de Esteban. En segundo lugar, aquí está la persecución que surge en Jerusalén. En tercer lugar, aquí está la dispersión de los cristianos por toda la región de Judea y Samaria. Recuerde lo que Jesús había dicho. Así que recibirán el Espíritu Santo y entonces proclamarán básicamente llevarán el Evangelio comenzando aquí en Jerusalén, a través de Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y estas son las palabras de Jesús siendo cumplidas. Pero, ¿cuál es el contexto en el que se cumplen? El contexto es la persecución. Creo que a veces, caramba, tenemos que orar sobre esto. Especialmente como cristianos en el siglo XXI, necesitamos orar sobre esto. A veces pensamos, bueno, si voy a tener la bendición de Dios, si voy a vivir, ya sabes el plan,
la voluntad de Dios. Va a ser más bonito, ¿verdad? Va a ser más. Va a haber menos dolor, va a haber menos persecución. Va a haber solo bendición. ¿Qué pasa aquí? La primera del capítulo 8, Saulo consintiendo la muerte de Esteban. La iglesia es perseguida y eso desencadena el siguiente paso de la evangelización. Eso desencadena el siguiente paso del crecimiento de la iglesia, no solo en Jerusalén, sino en toda Judea y Samaria. Y luego más persecución provocará aún más crecimiento hasta los confines de la tierra. Y esa es una de las cosas de las que tenemos que darnos cuenta, que el sufrimiento, que los obstáculos, que la persecución no significa que las cosas hayan ido mal, no significa automáticamente que las cosas hayan ido mal. A veces las cosas simplemente son así. Y eso no es increíble hasta que tenemos un pedacito aquí de Felipe. Uno de esos fueron enviados y él es enviado. Y comienza a predicar la palabra en Samaria. Y se encuentra con este hombre llamado Simón, que es un mago que asombró a todos. Pero de repente ven el poder del Espíritu Santo. Incluso Simón se convierte en cristiano. Pedro y Juan llegan a esa misma región en Samaria. Y aquí es donde tenemos el término simonía asemo, en guay simonía es la compra y venta de cosas religiosas o la compra y venta de cosas sagradas o la compra y venta de, como, bendiciones. Ese tipo de idea, es un pecado. Y eso viene del capítulo 8 de los apóstoles en realidad, donde aquí está Simón, el mago que dice, quiero comprar el poder del Espíritu Santo de los apóstoles. Y Pedro tiene algunas palabras muy severas para él. Y así la iglesia también tiene palabras muy severas para cualquiera que quiera comprar o vender cosas santas o comprar o vender bendiciones. Es un pecado llamado simonía, llamado así por Simón, que es algo divertido. Quiero decir, imagina que tu nombre se convierte en el nombre de un pecado. No sé, es fascinante para mí. Pero la conclusión del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles es una de mis historias favoritas, es Eunuco etíope. Eunuco etíope, correcto. Así que aquí está este hombre y él es un eunuco. Así que básicamente, él es incapaz de convertirse en judío porque debido a su estatus de ser un eunuco, no se le permite ser una persona del pacto de la antigua alianza, pero él es un temeroso de Dios. Ha venido a Jerusalén a adorar aunque no pueda participar plenamente en el culto del pueblo de Israel. Por eso le fascina el libro del profeta Isaías. Y Felipe, me encanta este Felipe. El Espíritu Santo mueve a Felipe a subir al carro. Y Felipe le hace la pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta del eunuco etíope es, ¿cómo puedo, a menos que alguien me guíe? Esto es tan importante para nosotros. El libro que hemos estado leyendo, ya sabes, los 73 libros que hemos estado leyendo, no hemos terminado todavía. Tenemos más de 30 días. Pero los 73 libros que hemos estado revisando son la palabra infalible de Dios, absolutamente. La palabra infalible de Dios, absolutamente. Pero todos sabemos que pueden ser malinterpretados. Todos sabemos que la palabra de Dios puede ser usada y distorsionada. No solo puede ser distorsionada, puede ser malinterpretada. Así que aquí está la palabra infalible de Dios. Lo que la palabra infalible de Dios necesita para que encontremos nuestro impacto en nuestras vidas de una manera que sea infalible es que necesita un intérprete infalible de la palabra. Y entonces un libro infalible sin un intérprete infalible es un libro sin valor porque si yo puedo tener una mala interpretación, entonces es algo inútil, ¿cierto? Así que necesitamos lo que el eunuco etíope señaló. ¿Cómo se supone que voy a entender esto a menos que alguien pueda guiarme, a menos que alguien pueda enseñarme? Y ese es el papel de la iglesia. Aquí está el papel de Felipe en este caso, y es simplemente increíble darse cuenta de que Dios nos ha dado que Él no solo nos ha dado la palabra infalible de Dios, Él nos ha dado que la oficina de enseñanza de la iglesia. Nos ha dado lo que llaman el magisterio. Para poder guiar el discernimiento, guiar la interpretación, guiar bajo nuestra comprensión de la iglesia. Vamos a ver esto en los próximos capítulos, después de la conversión de Saulo.
Va a haber una serie de momentos en los que es como, ¿cómo entiendo esto? ¿Cómo entendemos el bautismo? ¿Cómo entendemos la circuncisión? Y la Iglesia va a ser capaz de responder a esa pregunta y es algo realmente hermoso. Una vez más, no estoy tratando de hacer demasiado fuerte de un caso allí, pero es solo que ese es convincente, vale la pena orar por ello. Me gustaría decir que una nota rápida sobre Romanos, ¿qué está pasando en la carta de San Pablo a los romanos? Bueno, una de las cosas que pasa es que hay muchas cosas, obviamente, pero una de las cosas que pasa es que hay un llamado al amor. No, San Pablo ha estado hablando todo este tiempo sobre la libertad, que si eres libre de la ley, entonces no estás atado a la ley, ¿verdad? Ahora vives por la ley del amor, vives por la ley del Espíritu. Y eso no significa que tengas licencia. Eso no significa que puedes hacer cualquier cosa porque tienes que amarte los unos a los otros en él, como él dice en el capítulo 13, verso 8, no le debas a nadie nada excepto amarse los unos a los otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y este es un fragmento muy, muy interesante. Él aplica esto a la realidad de que hay cierta contención, hay cierta discusión sobre está bien. ¿Hay alimentos que se pueden comer? ¿Hay alimentos que los cristianos no pueden comer? Por ejemplo, ¿hay alimentos que se ofrecían en los templos paganos que ahora los cristianos no pueden comer porque eran parte de una ceremonia religiosa cubierta a un falso Dios? Y la idea es que algunas personas dirían, no, eso está completamente bien, no es gran cosa, solo come la carne. Y otros dirían no, eso es escandaloso porque esa carne fue ofrecida a un ídolo, fue ofrecida a un falso Dios. Y entonces San Pablo está diciendo, ok, si la comes o no la comes, eso es irrelevante. Lo más importante es si comer esta carne perjudica la fe de otra persona o si no comer esta carne perjudica la fe de otra persona. Así que ten en cuenta a la gente que te rodea y otra vez, puedes hacer lo que sea básicamente está diciendo que puedes hacer lo que sea. En este caso, tenlo en cuenta. En este caso. Pero si lo que eliges hacer va a herir la fe de tu hermano o tu hermana, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Por amor a ellos. Y es que casi parece demasiado fácil, casi parece demasiado sentido común, casi parece demasiado claro. Y sin embargo, cuando tratamos de aplicarlo a nuestras propias vidas, no es tan difícil porque significa que no hago nada o que tengo que hacerlo todo porque esto va a escandalizar a mi hermano o hermana. Decimos que no, pero volvemos a esto. La ley es ley de amor. Si esto va a ayudar a mi hermano o hermana, entonces ¿por qué no hacerlo? Si va a perjudicar a mi hermano o hermana, entonces ¿por qué volver a hacerlo? Significa vivir una vida dinámica. Lo que significa no es solo algo rígido, no es solo un montón de reglas. Se trata de saber si esto me ayudará o me perjudicará. Si duele, no lo haré. Si ayuda, tal vez lo haga. Espero que tenga sentido. Pero Romanos capítulo 13 y 14 que acabamos de leer hoy. Está lleno de gemas, está lleno de oro, está lleno de absoluta belleza. Y una última nota. San Pablo dice en el capítulo 13. Dice que la salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos por primera vez. La noche está lejos. El día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con la armadura de la luz. Y esa es la última palabra. Dejemos que esa sea la última palabra hoy. Solo vivir como en la luz del día, caminar en la luz y reconocer que el Señor te ama, Dios te ama a ti que estás escuchando en este momento, Él está muy orgulloso de ti. El Padre está muy orgulloso de ti. Estoy llorando por ti. Por favor, rezad por mí, David Susha. No puedo esperar a verte mañana. Dios los bendiga.